concepto o cómo nosotros pensamos que debería ser un papá. Piénselo por un momento mientras le cuento mi versión. Hace 7 años, ¿de quién es ese niño que anda corriendo? Hace 7 años se me dio la bendición de poder ser papá. Y recuerdo muy bien el momento exacto en el que mi vida cambió por completo. Recuerdo bien cuando estaba a la puerta de aquel quirófano, porque me dieron la oportunidad de entrar. Por ahí están las fotos, creo, en la pantalla. Me dieron la oportunidad de entrar para conocer por primera vez a este par. Y hace 7 años, que es la edad de mi hija mayor, tuve la bendición de que me la presentaron por primera vez. Sabíamos que venía esta hermosura en camino y tuve esa oportunidad de entrar, pero yo supe que cuando entré, mi vida iba a cambiar por completo. Sabía que iba a haber un antes y un después al cruzar esa puerta, porque ya no iba a salir solo, sino que iba a salir con alguien más a mi cargo. Así que crucé, me puse todo ese traje que mira ahí. Y cuando el doctor me dice, le presento a su hija, y me la dio, que es la foto que está ahí, Sofía toda llena de miel todavía. Y ahí la recibí, la conocí por primera vez a ella ahí, y mi vida se volvió completamente otra, justo desde ese momento. 3 años después, se me da la bendición de ser papá de un varón, de Adrián Santiago Linares, que era mi hijo, mi varón, el que mi abuela me dio este dato, el que iba a llevar el apellido Linares a una generación más, porque yo solo tengo tías, y mis tías, mis primos, pues pierden el apellido Linares con sus papás. En cambio nosotros, mi generación lo continúa, y Adrián Santiago es el primer varón de la descendencia de mi papá que va a continuar el apellido Linares a otra generación más. Mi abuela me pasó este dato, yo no lo había calculado. Así que cuando Santiago nace también, ya yo con un poco más de experiencia, más sobrado, cuando entré a quirófano, la primera vez cuando fue con Sofía, había muchos nervios, había sangre, había de todo. Así que me costó. Ya con Santiago yo ya me sentía más experimentado. Entonces fácilmente sí, le digo a la enfermera, deme eso, me lo voy a poner, le digo. Me amarré ahí la mascarilla y todo. A ver, ¿dónde está? Le digo, y el quirófano. Ya más sobrado, ¿va? Así que entré, y ahí está la foto también a la par, cuando estamos conociendo a Santiago. Son experiencias completamente diferentes, mi princesa con mi campeón. Son dos cosas muy diferentes. Y recuerdo bien que desde ese momento yo dije, wow, ahora voy a tener que trabajar el doble, levantarme más temprano, le decía a mi esposa yo, porque estos dos hipotes se mira que van a comer bastante. Así que este es mi concepto, y este fue la forma en la que yo me convertí en papá. Y recuerdo muy bien esta transición que tuve justamente ese día al cruzar aquella puerta. Ya no volví a ser el mismo. Porque ya salí con esta bendición en mi vida que fue Sofía, y luego pues Santiago. Y este es mi concepto de papá. Si este es mi concepto mortal, natural e imperfecto de ser papá, ¿qué tal del Padre Celestial que tenemos? Amén. ¿Qué tal del Padre Celestial que tenemos? Acompáñenme a Lucas 11, verso 11 al 13. Lucas 11, verso 11 al 13 dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, escuche bien esto,
Pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Mira la clase y el ejemplo de padre que tenemos. Aún ustedes siendo malos pueden dar buenas cosas a sus hijos. Aún ustedes siendo seres imperfectos pueden dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial en su gracia y en su perfección no nos va a dar cosas buenas a nosotros? Amén. Amén, iglesia. Así que arranco este mensaje con la pregunta: ¿qué tipo de padre nos enseña Dios que debemos ser? ¿Qué tipo de padre nos enseña Dios que debemos ser? Y esto aplica, como lo dije al inicio, aún aquellas mamás que cubren el rol de papá y mamá, aún para ellas. Número uno, un padre debe ser un líder para ellos. Número uno, papá debe ser un líder para sus hijos. Josué fue un líder impresionante. Josué era el segundo al mando después de Moisés. Josué era un líder nato. Era el que estaba a cargo después de Moisés. Fue uno de los 12 espías que fueron a Canaán, y fue uno de los únicos que trajo un informe alentador de regreso. Usted sabe la historia. Los demás dijeron: no, ahí hay solo gigantes, ahí nos van a aplastar, nos van a matar. No es la tierra. Y Josué y Caleb dieron un informe diferente, más motivador, más alentador, más positivo. Y de eso se trata, de que seamos líder para nuestros hijos, que seamos un líder para nuestros hijos. Así que mire la bendición de poder ser un líder para la casa, la bendición de poder guiar. ¿Sabe qué hace un líder? Y este crédito es de nuestro pastor, que ahí a la distancia de un café él me dio esto. ¿Sabe qué es lo que hace un líder? ¿Sabe qué es lo que hace un líder? Nutre, provee, protege y da destino. Eso es lo que hace un verdadero líder en casa. Nutre con la palabra, nutre con alimento, nutre con un consejo, nutre con un abrazo, con amor, con cariño. Protege porque protege a los suyos, provee para casa. Y lo más importante es que da un destino. Un líder verdadero da un destino a su casa. Mira lo que dice Josué 24:15. Josué 24:15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Mire la decisión que toma Josué. Le dice: no me importa lo que van a hacer ustedes, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Eso es la decisión que él tomó. Él no les preguntó a su familia. Él es el líder de casa. Él dice: mi familia y yo vamos a servir al Señor. Esto es lo que vamos a hacer. Porque el líder da destino, guía. Y eso es lo que está haciendo Josué ahí. Él no pregunta, él dice: mi familia y yo vamos a servir. Lo que ustedes hagan es su problema, les dice Josué, pero al menos mi casa y yo serviremos a Jehová. Wow. Mire lo firme y lo bien plantado que estaba Josué. Lo firme y bien plantado, y los objetivos claros que tenía Josué como un líder que da destino. Así que lo primero, recuerde, que debemos ser para nuestros hijos, debemos ser un líder que les dé destino, que los nutra, que los proteja y que provea. Lo segundo, este es uno de los puntos que más me fascina, y lo hablaba precisamente esta semana con mi papá, que salimos a cenar con mi papá y mi hermano, lo discutíamos con ellos. Lo segundo, debemos lanzarlos como flechas a nuestros hijos. Debemos lanzarlos como flechas. Mire lo que dice el Salmo 127, verso 3 al 4. Y de este salmo es que hablábamos con mi papá y mi hermano. Los hijos son un regalo del Señor. Otra versión dice: herencia de Jehová son los hijos. Es el verso conocido. Pero el versículo que está más adelante es el que tiene el poder
El versículo que está más adelante es de lo que vamos a hablar en este punto. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Verso 4. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Son como flechas en manos de un guerrero. ¿Qué es lo que hace un guerrero con un arco y una flecha? Él ataca. Él ataca, él agarra la flecha y la lanza, y el objetivo del guerrero es llegar con esa flecha a un lugar donde él no puede llegar. ¿Sí? Cuando el guerrero lanza esa flecha, él está llegando a un blanco donde él no puede llegar desde su lugar, desde su posición, pero a través de la flecha, él da en el blanco y permite que esa flecha llegue, impacte y golpee. Cuando el Salmo dice que nuestros hijos son como flechas en manos de un guerrero, es que nosotros los padres somos los guerreros y nuestros hijos son las flechas. ¿Qué tan largo vamos a lanzar a nuestros hijos? Yo estoy seguro que usted también siente lo que yo siento, pero yo quiero que mis hijos inicien de aquí para arriba. Quiero que mis hijos se paren en mis hombros y inicien de acá hacia arriba. Que no inicien desde donde yo inicié o de donde mis padres iniciaron, sino quiero que mis hijos inicien de mis hombros para arriba. Quiero ser ese guerrero que va a lanzar esa flecha tan lejos que van a llegar a lugares donde yo no he podido llegar. Amén. Amén. Y estoy seguro que ustedes también como padres anhelan eso para sus hijos. Amén. Amén. Sé que los lanzarán tan lejos que van a llegar a lugares donde ustedes no pudieron o no han podido llegar. Y no hablo de lugares físicos. Hablo de que tendrán hijos que amarán al Señor 7 veces más de lo que ustedes lo han amado. Hablo que tendrán matrimonios exitosos, serán empresarios, serán buenos administradores. De todo eso hablo. No estoy hablando de un lugar. Claro, si pueden, si también se puede y salen a Europa y a sus viajes, así como el Chelito, gloria a Dios. Pero quiero que se entienda el punto. Es nuestra labor como padres y también como madres, pero hoy es el Día del Padre, también como madres, que lancemos tan lejos como podamos a nuestros hijos. Son flechas en nuestras manos y es nuestra responsabilidad que ellos lleguen tan lejos, pero tan lejos como sea posible. Claro, durante el trayecto de que esas flechas andan en el lomo del guerrero, se pueden caer, se pueden lastimar, se pueden quebrar, se pueden estillar, lo que sea que pase estando aquí en el lomo del guerrero. Pero todo ese proceso al fin de cuentas va a servir para que esas flechas lleguen lo más lejos posible. Un hombre de guerra se alegra de las armas que pueden volar donde él no puede. Los buenos hijos son las flechas de su padre que se apresuran a dar en el blanco. Amén. Punto número 3. ¿Cómo quiere Dios que seamos un padre para nuestros hijos? Quiere que seamos un padre que lleva a Jesús a casa. Quiere que seamos un padre que lleva a Jesús a casa. Y tengo un ejemplo para esto en Marcos 5, 22, 23. Marcos 5, verso 22 al 23. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies, verso 23, y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo. Dijo: por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Esta es la historia de Jairo. Jairo escucha que Jesús va caminando por las calles de su ciudad. Jairo tiene a su hija enferma, agonizando, pero él sabe de que Jesús tiene la potestad, el poder y el dominio para sanarla. Así que se va y le ruega que por favor, mire este padre,
Le dice que por favor sane a su hija, que con solo que él diga una palabra, su hija será sana. Así que le pide que por favor, que por mi hijita está muriendo, le dice Jairo. Versículos más adelante, Jesús va con Jairo a la casa, sana a la niña y la niña vuelve a vivir. ¿Qué es lo que hizo Jairo en ese momento? Jairo llevó a casa a Jesús. Jairo llevó vida a su casa y no muerte. Jairo llevó esperanza y no tristeza. Jairo llevó un propósito para la vida de su hija y no la suerte. Mira la importancia de que seamos padres, de que llevemos Jesús a casa. Eso es lo que hizo Jairo en ese momento. Llevó a Jesús a casa para transformar la vida de su hija. Él se pudo haber quedado quieto. Él se pudo haber quedado quieto y que digo, bueno, que pase lo que Dios quiera. Que pase lo que Dios quiera. Pero un padre que se enfoca en llevar a Jesús a casa, hace lo que sea. Hace lo que sea y se le atraviesa en medio al Rey de Reyes y le dice: haz esto por mi hija, haz esto por mi hijo. Y Jairo termina llevando a Jesús a casa, lleva esperanza, lleva vida, lleva propósito, lleva fe a su casa y cambia por completo. Debemos ser los primeros en presentar a Jesús a nuestros hijos. Como padres debemos ser los primeros en presentar a Jesús a nuestros hijos. Uno de los anhelos que está en mi corazón, es que cuando mis hijos tengan la edad, poder bautizarlos en las aguas. Yo estar allí con ellos, explicarles lo que eso representa, lo que significa, y sumergirlos yo en las aguas. Es uno de los anhelos que quiero. Obviamente les hablo a mis hijos de Jesús, oramos juntos con mis hijos. Siempre me pide Sadie que le cuente una historia antes de dormir. Ella tiene un libro de historias y le cuento una su historia. Siempre oramos. A veces ora ella, a veces oro yo, a veces ora Santiago a su manera, pero también él ora. Trato de llevarles Jesús a casa y trato de presentárselos a ellos. Pero ese anhelo que está en mi corazón, realmente deseo que pase cuando mis hijos tengan la edad de que lo entiendan y que sepan lo que va a representar el bautizo, ese antes y después en sus vidas, lo que va a representar eso en su corazón y en el corazón de Santiago. Y quiero estar presente, quiero estar allí cuando eso pase, quiero estar con ellos cuando eso suceda. ¿Por qué? Porque quiero ser el padre que llevó Jesús a casa. Amén. Y lo cuarto es que siempre seremos padres y siempre serán nuestros hijos. No importa la edad que tengamos, no importa la edad que tenga usted, la edad que sus hijos se le crecieron, se casaron, tuvieron hijos, no importa, van a seguir siendo sus hijos. Amén. Al igual que usted que tiene su papá, él sigue siendo su papá. Y usted ya tiene una familia, ya tiene no sé cuántos años, pero él sigue siendo su papá. Y sigue siendo un hijo. Eso nunca va a cambiar. Ese título nunca se elimina, nunca se borra, no se puede cambiar. Siempre va a ser papá y siempre va a ser hijo. Hay una historia que me conmueve bastante, que anda ahí en redes sociales. Ocurrió en Estados Unidos con un hombre de 96 años. Seguramente usted ha visto el video. Un hombre de 96 años fue multado por conducir fuera de los límites permitidos en una zona escolar. Este hombre fue multado y fue presentado delante de un juez para ver si su multa era retirada o se aplicaba. Así que el juez ve su caso, tiene al hombre enfrente, un señor de 96 años. Y el juez empieza a leerle lo que pasó, la razón de su multa. Le dice: usted está acá, le dice, porque condujo a exceso de velocidad en una zona escolar que no es permitido. Le dice el señor: juez, yo conduzco despacio.
conduzco rápido solo si es necesario y conduzco solo si es necesario también, le dice. Y ese día, le dice, conduje un poco más rápido porque llevaba a mi hijo a hacerse unos análisis de sangre. Y le dice el juez: ¿usted llevaba a su hijo, le dice, al doctor? Sí, le dice el juez. Cada 2 semanas lo llevo a hacerse unos análisis de sangre porque mi hijo está luchando con una enfermedad, tiene cáncer. Y cada 2 semanas lo llevo a hacerse sus análisis. ¿Qué edad tiene usted?, le dijo el juez. 96. ¿Y su hijo? 63, le dijo. Wow. Y papá todavía cuida de él, le dice. Y papá aún cuida de él. Sigue siendo mi hijo, le dice. Sigue siendo mi hijo y yo sigo siendo su padre. Así que no importa que él tenga 63 y yo 90 y tantos, sigo siendo su papá y él sigue siendo mi hijo. Así que el juez se conmueve obviamente con esta historia y le dice que él representa lo que todo papá debería hacer con sus hijos. Así que le exonera la multa, le dice: usted es un buen hombre verdaderamente. Así que le dice: su multa es perdonada, olvide el tema, vaya para su casa, deseo lo mejor para usted y deseo verdaderamente lo mejor para su hijo. Lucas 11, del 11 al 13 dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Tenemos el mejor Padre Celestial arriba. Si usted es de las personas que no se crió con su papá o que no tuvo a papá cerca, sepa que el mejor Padre está arriba, siempre velando por usted. ¿Sabe por qué? Porque siempre ha sido su hijo. Siempre ha sido su hijo y él siempre ha sido su padre. Amén. Siempre él ha estado allí, aunque tal vez usted no lo vea, aunque tal vez usted no lo sienta, aunque tal vez usted no se da cuenta. El buen padre siempre ha estado ahí para usted, porque él sabe que usted siempre ha sido su hijo. Y ese es nuestro ejemplo esta mañana, la paternidad de Dios para con nosotros. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias esta mañana por tu amor inagotable en nuestras vidas. Señor, gracias porque has hablado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y nos has hecho entender y nos envías desafiados con esta decisión de ser padres. Señor, es una bendición que algunos no pueden lograr, el ser papás. Es una bendición que tú nos has dado a nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio enorme de hacernos cargos de estas pequeñas vidas. Permítenos ser líderes que inspiren, permítenos ser líderes que nutran, que provean, que den un destino a estas vidas, Señor. Permítenos hacerlo bien, danos la sabiduría, danos los recursos, rodéanos de las personas correctas siempre para que podamos ser ese ejemplo para nuestros hijos. Señor, perdónanos si en algo nos hemos equivocado en este peregrinar de ser papás. Si hemos disciplinado cuando hemos tenido que dar amor, o si hemos dado amor cuando hemos tenido que dar disciplina, perdónanos. Queremos aprender a ser más como tú, Señor, porque sabemos que tú eres ese buen padre que cuida de sus hijos. De la misma forma, Señor, queremos, como buenos padres, cuidar de nuestros hijos. Queremos ser, Señor, ese padre que lleva a Jesús a casa. Queremos ser los primeros en presentar a Jesús a nuestros hijos.
Señor, danos la gracia para enfrentar esta relación con nuestros hijos cuando ya crezcan y sean adolescentes. Danos la gracia para poder tolerarnos los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, porque confiamos de que seguiremos siendo tus hijos, porque siempre serás nuestro Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.